Aquí en Esferas de Poder vamos a dar la bienvenida a nuestro invitado especial en la entrevista central, el vicepresidente ejecutivo de la Asociación Dominicana de Industrias Eléctricas, ADIE, ingeniero Milton Morrison. Muchísimas gracias por el honor, ingeniero, de estar con nosotros aquí en Esferas de Poder. Bueno, Federico, para mí es un gran honor y un placer realmente poder estar aquí contigo y conversar sobre diversos temas del sector eléctrico. Antes de entrar en materia, tenemos entendido que la Asociación de Industrias Eléctricas tiene varias actividades, diversas actividades en los próximos días, y quisiéramos saber en qué consisten, cuál es el objetivo y el fin que va a perseguir este evento. Claro que sí, Federico. Nosotros tenemos el miércoles 17 de octubre la celebración del tercer foro anual de la Asociación de la Industria Eléctrica. En esta ocasión, en este foro, nosotros vamos a hablar sobre diversos temas de cierta importancia para el país y el sector eléctrico de manera particular. Vamos a tener la participación de Rubén Bichara como vicepresidente ejecutivo de la Corporación de Empresas Eléctricas Estatales, quien va a abordar el tema sobre la situación actual y también las perspectivas de solución al sector eléctrico, pero tendremos también dos paneles sumamente interesantes. Un primer panel que va a estar compuesto por los representantes de los organismos internacionales que más incidencia han tenido en el sector eléctrico dominicano, como son el Fondo Monetario Internacional, el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial. O sea, ellos van a hablar sobre el rol de los organismos internacionales en el sector eléctrico y van a dar su perspectiva de cómo ven la situación. Un panel que por primera vez se logran juntar estas instituciones para conversar sobre el sector eléctrico. Y luego tenemos otro panel sumamente interesante que es sobre el tema de cómo gestionar eficientemente la distribución eléctrica y se van a presentar algunos casos de éxitos de aquí en República Dominicana en el término de cómo reducir las pérdidas de electricidad que nosotros hemos identificado como el principal problema que tiene el sector eléctrico dominicano. Y ahí van a participar, por ejemplo, el ingeniero Orsini Bosch de la empresa Luz y Fuerza de Samaná, quien es un sistema aislado, todos sabemos una empresa que brinda electricidad en dicha región y ha sido exitosa en términos de poder proveer un servicio eléctrico constante y que a pesar que tiene tarifas que son un poco más altas que las que nosotros tenemos aquí en el resto del país, tiene niveles de cobro por encima del 90%. Lo mismo va a suceder con la empresa CEPEN Punta Cana Macao, que va a hablar de su exitosa experiencia, que con mismos grupos de dominicanos pagan la energía y pueden cobrarla. Y también vamos a hablar de los sistemas prepagados que se ha instalado en el país, o sea, medidores utilizando energía prepagada con tarjetas, que también ha logrado reducir bastante los niveles de pérdida. Y también hay otra participación sobre algo que ha hecho el ingeniero Miguel Ángel Muñiz, que es gestionando una serie de circuitos con telemedición, y eso también ha redundado en un beneficio del sector distribución. Bueno, en sentido general, eso así en detalle es lo que tendremos, acompañado de un almuerzo, y eso va a llevarse a cabo en el Hotel Hilton a partir de las 8:30 de la mañana, el miércoles 17 de octubre. O sea, este foro busca presentar la realidad y el desenvolvimiento del sector energético. Exactamente, este foro pretende presentar la realidad y sobre todo presentar ejemplos que han sido de éxitos dentro de la misma República Dominicana que pueden servir para multiplicarse en las mismas empresas distribuidoras, porque cuando hablamos de sistemas aislados como el de Punta Cana Macao o el sistema allá en Samaná, que tienen niveles de cobro por encima del 90%, o sea que no son deficitarios en términos de la distribución, que tienen tarifas más elevadas que de norte, de sur y de este, pero los dominicanos, igual que nosotros que viven allá, la pagan, pero tienen su servicio constante. Dice que hay algo que mirar en esos esquemas que no se están haciendo en el de norte, de sur y de este, y que de una u otra forma yo creo que es bueno compartir esa experiencia, discutirla,
para ver cómo sacamos mejor provecho y mejoramos la industria eléctrica. Esa es la idea. Por lo visto, el sector energético va a tener que ir pensando un nuevo esquema a partir de una eventual ejecución de la propuesta de reforma fiscal que se está debatiendo actualmente. Nosotros quisiéramos conocer su perspectiva sobre el particular. Bueno, se ha planteado el tema de un nuevo esquema del sector eléctrico. Yo creo que el esquema que se planteó en el proceso de la reforma del sector eléctrico y la posterior capitalización es un esquema que obviamente fue bastante evaluado por años, eso dio como resultado luego la Ley General de Electricidad. Yo creo que todavía no se ha dejado desarrollar de la manera como debió ser, porque nosotros desde el punto de vista institucional, si usted observa, la Ley General de Electricidad no ha sido cumplida a su cabalidad. Entonces hablar de un nuevo esquema, de un nuevo modelo, sin ni siquiera haberle dado rienda suelta y haber probado y haber desarrollado el que tenemos, yo creo que es algo que debería revisarse. Ahora, ¿qué puede tener ese nuevo modelo? Habría que ver quienes plantean esa solución, qué tipo de cosas es que entienden que hay que cambiar o qué tipo de cosas hay que transformar. Ahora, lo que sí nosotros estamos de acuerdo, y no solo nosotros, sino organismos internacionales, y es un planteamiento bien conocido ya por muchos dominicanos, es que tenemos un déficit en las empresas de distribución, un déficit que se manifiesta en que esas empresas ni siquiera pueden pagar la factura de generación que mes tras mes compran y sirven a los usuarios y a los clientes. Ahí hay un problema de pérdidas, estamos hablando de pérdidas de distribución de un 35-38%. Para hablar de un nuevo esquema yo creo que hay que corregir las cosas que están mal, porque si se plantea un nuevo esquema sobre la base de elementos que están errados, entonces ese nuevo esquema va a seguir arrastrando esas cosas que han hecho de una u otra forma débil al esquema actual. Entonces yo creo que hay un tema ahí de un desafío primero, que hay que reducir esa brecha de esas pérdidas técnicas y no técnicas que tiene la distribuidora para luego dar paso a un esquema que sea más saludable que el que nosotros tenemos. Aparte de esas pérdidas técnicas a la que usted alude, el asunto de la deuda con los generadores eléctricos. ¿Cómo pueden manejarse estos dos factores? Sí, bueno, fíjese que el tema de los generadores, de la deuda, es reflejo de ese déficit que tienen las empresas distribuidoras. La deuda con los generadores se acumula precisamente porque como el gobierno de una u otra forma no tiene los recursos para completar ese subsidio mes tras mes, ese subsidio que es el resultado de lo que paga el gobierno para cubrir ese déficit de los segmentos de la población que no hacen el pago de la energía a tiempo. Entonces, el sector generación de una u otra forma, al verse relegado en términos del pago, termina de una u otra forma absorbiendo ese retraso y termina siendo hasta una especie de financiamiento que hace el sector generador al sistema eléctrico. Entonces, por eso es que hay que atacar el tema de reducir el déficit de la distribución, porque de esa manera pueden haber pagos más inmediatos para el sector generador y seguir el sistema eléctrico marchando de una manera saludable. Ya que usted lo pregunta, yo quisiera mencionar que, por ejemplo, en República Dominicana, si hacemos una comparación en la región centroamericana, el Caribe y demás, vemos que en República Dominicana es si no el único, o de los pocos, de los 2 o 3 países que pueden haber problemas de este tipo, porque en Centroamérica todo generador que produce su electricidad se le paga a tiempo, porque son contratos y convenios que se han establecido. Es como cuando uno va a una estación de gasolina, de combustible, y va con tu vehículo. Si tú echas el combustible, tú debes pagarlo, si no, no te echan el combustible. Pero si tú tienes un crédito con esa estación de combustible, lo lógico es que al mes tú que has consumido ese combustible vaya y salde esa deuda. Es un esquema de negocio muy simple y países, por ejemplo, como Jamaica,
pagan a los 30 días a los generadores. Entonces, yo creo que aquí se ha magnificado mucho el tema de la deuda con los generadores. Y no es una deuda generada por los generadores en sí mismos. Es un incumplimiento que ha habido por parte de las distribuidoras con esos generadores. Entonces, se generaban noticias de primera plana con el tema de la deuda con los generadores y luce en ocasiones como que es un problema que generan las empresas generadoras cuando no es más que el reflejo de un déficit en las empresas distribuidoras que no logran recaudar esa energía que nos venden a todos nosotros, no logran cobrarla en su magnitud, y como generan un déficit, entonces eso se traslada, se traspasa a esas empresas de generación. ¿De cuánto estaríamos hablando actualmente y cuáles serían las perspectivas para finales de este año? Sí, mire, en estos momentos nosotros tenemos como asociación en nuestra página web, que es la www.adie.org.do, nosotros actualizamos de manera semanal el tema de la deuda con las empresas generadoras. En estos momentos yo puedo afirmarle, está por encima, un poco por encima de los 400 millones de dólares. Obviamente esta es una suma cuantiosa, pero debemos reconocer que comparada con la deuda que había hace un mes y medio es poco menos de la mitad, o sea, de lo que era hace 2 meses de 1.000 millones de dólares. Pero ese tema es algo que obviamente irá reduciéndose y deberá salir de las primeras planas de los periódicos en la medida que nosotros resolvamos como país el tema, el déficit que tienen las empresas distribuidoras. Se necesita cobrar la energía que se sirve, se necesita una conciencia ciudadana de aquel que tiene capacidad de pago pero que no paga la electricidad porque prefiere tomarla, robarla, hurtarla. Entonces, yo creo que hay un tema ahí de conciencia, hay que reducir esa brecha. La tarifa eléctrica, es bueno que la sociedad dominicana conozca que todos los consumidores dominicanos tenemos una tarifa eléctrica subsidiada, independientemente de que seamos muy pobres o seamos muy ricos. Entonces debe llegar un momento que la tarifa eléctrica realmente sea una tarifa focalizada, que sea orientada a subsidiar a quien realmente necesite el subsidio. Porque si no es así, seguiremos teniendo una tarifa eléctrica que no refleja los costos reales del sistema eléctrico, porque tal como manda la Ley General de Electricidad, se debe aplicar lo que se llama la tarifa técnica. Es una tarifa que debe reflejar los costos reales de generación, de distribución, de transmisión, de comercialización, y al eso no ocurrir, la sociedad dominicana entiende que la tarifa que recibe hoy en día es la tarifa que de una u otra forma está reflejando los costos, y no es así. El presidente Danilo Medina ha dicho que rechazó incluir en las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional el tema energético, porque ellos solo proponen resolver el problema del cobro, del combate al fraude eléctrico, es decir, del robo de energía, y la implementación de medidas que tiendan a mejorar el sistema de generación energética. Es decir, que ellos son los responsables, en pocas palabras, del problema energético por solo enfocarse en estos temas, y que se requiere un nuevo modelo para el sector energético. Sí, mire, yo realmente nosotros respetamos las opiniones vertidas por el presidente de la República, las respetamos hasta cierto punto porque, bueno, él entendemos que tiene la buena intención de poderle dar una respuesta a la problemática eléctrica, y eso es bueno, y como asociación estamos comprometidos con ayudar a buscarle una solución, a apoyar al gobierno en eso. Ahora, con relación a su pregunta, yo decir que quizás el Fondo Monetario Internacional es el responsable de la crisis eléctrica porque ha planteado esos 3 elementos que usted ha dicho, que son el tema de la reducción de las pérdidas en la distribuidora, reducir el robo de electricidad y ajustar la tarifa eléctrica. Quizás hubiesen sido responsables si eso que ellos hubiesen sugerido
se hubiese aplicado y no hubiese dado resultado. Pero lo que sucede es, y lo sabe el equipo eléctrico del gobierno, es que esos han sido planteamientos que han hecho no solo el Fondo Monetario Internacional, sino también el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial, pero nunca se han aplicado ni se ha hecho caso a eso. Lo que sucede es que ya la República Dominicana y el sector eléctrico tienen muchos diagnósticos. Esas instituciones se han dado cuenta que el problema central que tiene el sector eléctrico es reducir ese déficit, reducir las pérdidas, llevar las tarifas eléctricas a sus niveles reales. Entonces, hasta tanto no se haga eso, no se puede decir que se ha fracasado con esa propuesta, porque ni siquiera se han hecho. Entonces, yo lo que creo que hay que abocarse a lo que manda la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo del Pacto Eléctrico. Debemos tratar de irnos a la institucionalidad, sentarnos en una mesa y de una manera objetiva y sensata plantear todos los problemas y estar abiertos, tanto el sector privado como el gobierno, de escuchar lo que realmente entienden las partes que son las soluciones, porque lo que nos compromete a todos es el bienestar de la sociedad dominicana, y yo creo que hay que tener oídos abiertos y estar en la disposición de atacar los problemas centrales que nosotros hemos tenido. Yo eso es lo que en ese sentido creo que es lo más sensato, y cuando estemos en la mesa de diálogo nos daremos cuenta que al final de cuentas el gran problema que hemos tenido es eso que el Fondo Monetario, que el BID, que el Banco Mundial han estado planteando, como nunca se ha llevado a cabo, entonces no podemos evaluar si ha habido fracaso o no en términos de la ejecución de esas medidas. Vamos a pedir su anuencia para hacer una pausa aquí en Esferas de Poder y en breve regresamos con el vicepresidente ejecutivo de la Asociación Dominicana de Industrias Eléctricas, ingeniero Milton Morrison. Continuamos conversando aquí en Esferas de Poder con el vicepresidente ejecutivo de la Asociación Dominicana de Industrias Eléctricas, ingeniero Milton Morrison. Ingeniero, también el presidente Danilo Medina ha hablado de un pacto con el sector eléctrico, que comprendería el pacto fiscal y por la educación que se cumple o que aparentemente se va a cumplir con el 4% a partir del 2013. Ese pacto energético, ¿ha habido una exploración, algún acercamiento, alguna propuesta que no haya pasado la barrera oficial actualmente? Sí, mire, realmente nosotros como asociación hemos estado desde el mismo momento de la transición gubernamental del gobierno pasado a hemos estado provocando esos acercamientos para poder ir avanzando algunas cosas en torno a ese pacto. Honestamente nosotros no recibimos así la respuesta ni la aceptación de dicho acercamiento durante la transición. Lo entendimos porque sucedió con los demás sectores, fue una estrategia o una decisión misma del actual presidente hacerlo así. Posterior a que es presidente de la República, hemos tenido algunas conversaciones con el licenciado Rubén Bichara, pero obviamente hemos estado aún esperando esa convocatoria o por lo menos la circulación de los que podrían ser los temas de discusión o planteamiento en ese pacto. Nosotros estamos prestos a sentarnos en esa mesa y entendemos que es necesario en ese pacto eléctrico poner todos los temas sobre la mesa, porque el país no espera, no puede esperar más para que al sector eléctrico le busquemos una solución a dicha problemática apegada a la institucionalidad, porque es la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo que manda la firma del Pacto Eléctrico, debemos cumplir esa ley, pero también deben ser soluciones atadas a la Ley General de Electricidad, a sus reglamentos, a lo que mandan las instituciones, porque es la única manera de que el país tenga soluciones reales y que a la vez dichas soluciones se enrumben por el camino de la institucionalidad y respeto a todo lo que es el andamiaje legal que abarca el sector eléctrico. A propósito del ingeniero Rubén Bichara, ¿cómo han fluido las relaciones entre los generadores
distribuidores de electricidad y la nueva administración de la CDEE? Sí, bueno, no cabe decir que el licenciado Rubén Bichar es una persona muy conciliadora y de verdad desde un principio y desde antes las relaciones han sido muy buenas. Por eso es que nos satisface y entendemos que cualquier mesa de diálogo hecha con él será una mesa de diálogo cuyos resultados serán aquellos muy vinculados a la sensatez y al interés del país. O sea, las relaciones han sido muy buenas, podemos decir. ¿En qué medida puede impactar en la tarifa eléctrica la eventual reforma fiscal con los ajustes que se están planteando? Bueno, fíjese que el presidente ha sido el primero quien ha dicho que sacó el tema eléctrico de la reforma fiscal, porque él quiere tratarlo en el pacto eléctrico. Así de entrada nosotros podríamos decir que, bueno, en términos de la tarifa, no creo que esta reforma fiscal produzca ningún tipo de variación, porque también debemos significar que la tarifa eléctrica se cambia, se modifica, aumenta o disminuye en función de las resoluciones que emana la Superintendencia de Electricidad, un órgano que por ley es regulador, pero que tiene sus vinculaciones con el gobierno como tal. Entonces no creo que haya ahí ningún planteamiento. Ahora, sí podríamos decir, y es un planteamiento de los diversos gremios empresariales, y también nosotros lo hemos visto, pero queremos en profundidad plantearlo y verlo en una mesa, es el tema que grava a los combustibles que utilizan las empresas generadoras. Se ha planteado un impuesto para regular algunas irregularidades que se han dado con combustibles, pero combustibles exentos que han estado utilizándose en otros tipos de aplicaciones que no son la generación de electricidad. Estamos hablando de generación de electricidad de las grandes empresas generadoras, las empresas miembros de nuestra asociación, pero parece que han puesto en toda la canasta a todo el mundo y eso quizás es un tema que habría que ver, que aunque es un impuesto que se plantea retornarse a los generadores, pero imagínese usted un esquema en donde a veces hay dificultad para el pago de la factura que se genera mensual, cuando entonces se van a gravar también los combustibles. Eso puede generar ahí un tema, pero que lo vamos a ver con detenimiento. Pero en términos de la tarifa eléctrica, no son los generadores eléctricos que suben o bajan tarifa, es la Superintendencia de Electricidad y el gobierno que se encarga de esa parte. ¿Necesita el país un nuevo modelo energético? Bueno, el país, más que un nuevo modelo energético, lo que necesita es un modelo donde las leyes y los reglamentos, donde el marco legal y regulatorio sea fuerte, donde haya institucionalidad, porque eso van a ser las garantías para que se puedan producir las nuevas inversiones en el sector eléctrico y será la garantía para que todos los dominicanos podamos ser responsables, cumpliendo con nuestros deberes, pero también exigiéndole lo que son los derechos que tenemos a esa industria eléctrica que tiene que darnos un servicio eléctrico confiable y constante. ¿Cómo se puede evaluar el parque energético de la República Dominicana en la actualidad y de cara al futuro? Sí, mire, el parque energético desde el punto de vista de la generación, en los actuales momentos es un parque muy diversificado. Hay una diversificación en términos de la matriz energética. Nosotros en el año 2000 teníamos una dependencia del petróleo de casi 90%, o sea, una dependencia en términos del fuel oil número 6 y el número 2, que era 90%. Hoy en día, como usted muy bien sabe, tenemos gas natural, o sea, del año 2000 pasar de solo tener producción de electricidad con hidroeléctricas y petróleo, hoy tenemos gas natural, tenemos carbón, tenemos el mismo petróleo en una dimensión reducida a casi la mitad de lo que era hace 10 años, tenemos eólico, tenemos viento y tenemos las hidroeléctricas. Es decir, que de dos insumos, de dos fuentes de combustible que teníamos para la generación en el año 2000, hoy en día tenemos 5. Entonces eso yo entiendo que es un avance importante
que hay que reconocer porque pocos países de la región tienen una diversificación. Y la diversificación de la matriz energética es un elemento importante para países como el nuestro, que no tienen fuentes, digamos, de energía autóctonas importantes. Por ejemplo, porque no producimos carbón, no tenemos gas natural, no tenemos petróleo. Entonces, cuando tenemos un parque, una matriz eléctrica de generación tan diversificada, entonces aumentan nuestros niveles de seguridad energética. Entonces, porque si tenemos problemas en los mercados internacionales con uno de los combustibles que aumente o se dispare de manera desproporcionada, en esa misma manera podemos apoyarnos en otros que sí tenemos. Entonces yo creo que lo valoramos de una manera positiva y obviamente de cara al futuro seguirán haciéndose los ajustes para que sea mucho más eficiente y más competitiva. ¿Es suficiente la producción, la generación, la distribución de electricidad actualmente en el esquema actual? Sí, miren, en el esquema actual, la Superintendencia de Electricidad declara una demanda fuera de lo que son los autoproductores y usuarios no regulados, declara una demanda de 1.800 megavatios. Si esos 1.800 megavatios se disponen a ser cubiertos con la capacidad instalada que tenemos entre hidroeléctrica y los generadores eléctricos privados, puede ser cubierta en estos mismos momentos. Vamos a pedir su anuencia para hacer otra pausa aquí en Esferas de Poder y en breve regresamos. Ingeniero Milton Morrison, ¿en qué medida la inversión en plantas eléctricas y la razonabilidad en el costo energético pueden beneficiar o no al sistema en la República Dominicana, al usuario energético, a los empresarios que se encargan tanto de distribuir como de producir la energía eléctrica? Exacto. Mire, el tema de la generación, o sea, en sentido general, que nosotros tenemos en la República Dominicana, cuando se hace una comparación en términos de costos de generación comparativa, se hace una comparación con países de la región, de Centroamérica, del Caribe y de otros más, vamos a encontrar lo siguiente, que los costos nuestros de generación, los costos medios de generación, son desde el punto de vista de la región competitivos, se encuentran dentro de la media. Lo que pasa es que cuando ahorita yo le explicaba el tema de la matriz energética, todo el mundo debe entender, no puede evaluarse la generación eléctrica de un país, en el caso muy particular de la República Dominicana, por los costos de generación de una planta que tiene un tipo de combustible y que es de un tipo de tecnología. Porque cuando usted tiene la matriz energética, eso es una canasta, usted tiene que poner todo ahí y entonces sacar los precios medios, porque así como usted puede tener una tecnología con un combustible que produce a X precio, usted tiene otra tecnología dentro de esa misma canasta y en este mismo país que produce a X menos 1, o sea que produce menos que esa otra planta. Entonces, en términos de costos, quien quiera que haga la comparación puede hacerlo, porque siempre se ha estado planteando de manera errónea de que nosotros tenemos los precios de electricidad más caros del mundo. Y mire, yo le digo una cosa, si hicieran también cualquier persona que quisiera una comparación entre los precios de las tarifas de electricidad subsidiada, o sea, tomando en cuenta cómo nosotros pagamos la electricidad en la República Dominicana con otros países de Centroamérica y el Caribe, nos vamos a llevar la siguiente sorpresa, que por debajo de los 700 kilovatios hora, o sea, de los 700 kilovatios hora de consumo, nosotros tenemos las tarifas más competitivas. Te dirá, ¿cómo es eso? Bueno, hay que reconocer que tenemos un subsidio del gobierno, pero las personas que a veces se quejan de esa tarifa, si vieran cómo entonces cobra la tarifa en Jamaica, en Puerto Rico y en varios países de Centroamérica, se dará cuenta que el kilovatio hora que paga es mucho más barato que en esos países. Entonces, ese mito de que tenemos la energía o la tarifa más cara del mundo, aunque se ha convertido en un cliché que ha estado diciéndose de boca en boca, cuando se van a los temas, a las estadísticas reales, nos damos cuenta que, bueno, las cosas no son así.
Entonces, eso en términos de esos costos es lo que podría decirle, pero obviamente, ¿qué nosotros planteamos? El tema de la institucionalidad y el cumplimiento de la Ley General de Electricidad es muy clara cuando manda a realizar licitaciones para la compra de energía. O sea, las empresas distribuidoras están llamadas a realizar licitaciones para compra de energía. El realizar licitaciones, eso de una u otra forma es un mecanismo de generar precio de electricidad a niveles mucho más competitivos, porque tú tienes una competencia. Entonces yo lo que creo que en el sector eléctrico, para que todos en la cadena nos podamos beneficiar de esa eficiencia y competitividad de costos en la cadena total, debemos ir a la institucionalidad, llamar a las licitaciones para que así haya una competencia y todos nos beneficiemos de los mejores costos que hay en el mercado. Cuando se habla de tarifa competitiva, de costo competitivo en comparación con Puerto Rico, Jamaica, Panamá, ¿cómo podemos extrapolar los kilovatios horas en esos países como el nuestro? Exacto, mire, así de entrada, por ejemplo, usted sabe que aquí tenemos una tarifa eléctrica que la Superintendencia de Electricidad define, que hasta 700 kilovatios tiene varios bloques de subsidio. Por ejemplo, en el consumo de 0 a 200 kilovatios hora, nosotros pagamos una tarifa eléctrica de 4 pesos con 44 centavos. Si eso nosotros lo llevamos en términos de dólares para utilizar una tasa que pueda ser comparativa con otros países, nosotros estamos hablando de que esos son 10 centavos de dólar, un poquito casi 11 centavos de dólares. Luego en el tramo de 200 a 300 tenemos otro precio de electricidad, del tramo de 300 a 500 otro y hasta 700 tenemos el subsidio. Cuando usted toma eso, porque me estoy refiriendo a ese bloque, y lleva, por ejemplo, esos 10 centavos de dólares, o 12 o 13, que se generan en ese bloque tarifario en la República Dominicana, y va y lo compara con cualquiera de esos países, va a encontrar que en esos países usted tiene que se cobra 1 y 2 centavos de dólares por encima de lo que nosotros pagamos como consumidores en la República Dominicana. Eso es así, o sea, si usted ve cuánto cuesta la tarifa eléctrica en Jamaica, bueno, ni la compare porque se va a asustar en comparación con nosotros cuánto paga. En Puerto Rico, cómo está la tarifa eléctrica en esos tramos de consumo que le dije. Cómo está en Centroamérica, en El Salvador, en Guatemala, verá que nosotros estamos competitivos. Entonces, eso en términos de la tarifa eléctrica. ¿Qué necesita el sistema energético dominicano actualmente? Sí, ahora mismo el sistema eléctrico dominicano necesita diversas cosas. Necesita diálogo, necesita sensatez, necesita objetividad en las tomas de decisiones, la voluntad para que hagamos las cosas correctas, cumplimiento de la ley, institucionalidad en el sector, respeto a los convenios que se lleguen, a los contratos, a las reglas del juego, reducir el déficit que tenemos en las empresas distribuidoras, reducir, ser más conscientes como consumidores de que la electricidad es un bien que tenemos que pagarlo, desde el punto de vista del gobierno entender que el sistema eléctrico debe funcionar como cualquier otra industria en la cual existen niveles de competencia y se genera cualquier tipo de negocio, porque el sector de las telecomunicaciones es un ejemplo en el cual existen diversos proveedores donde hay tarifas, que hay un órgano regulador que funciona muy bien, el Indotel, donde hay consumidores que de una u otra forma reciben un servicio que aunque lo paguen al nivel que sea, pero lo pagan bajo una lógica de que entienden, de que cada minuto que hablan cuesta dinero. Eso mismo nosotros quisiéramos que en el sector eléctrico entendamos que cada kilovatio hora que nosotros consumimos cuesta un dinero. Cuando desde ese punto de vista nosotros nos sentemos en la mesa y diseñemos y reforcemos el modelo actual que tenemos, yo creo que en la República Dominicana comenzaremos a transitar un camino diferente en torno a lo que es el sector eléctrico. Cuando se habla de respeto a los contratos, ¿hay algún asomo que pudiera
contrariar esa regla? Bueno, yo lo he mencionado no porque entendamos que hay un asomo ni ha habido una manifestación expresa. Sí, usted sabe muy bien que a veces algunas personas, quizás de manera aislada, porque de parte del gobierno no hemos recibido ese planteamiento directo, personas y grupos de manera aislada a veces lo plantean y deben reconocer todo en la sociedad dominicana que no solo en el sector eléctrico, eso es para cualquier tipo de sector en la República Dominicana, donde no hay un respeto a lo convenido, donde no hay un respeto a la institucionalidad, donde no hay un respeto a lo legal, donde no se cumplen las cosas que se han convenido de una manera amigable y satisfactoria de ambas partes, eso trae de una u otra forma inconveniente en términos de lo que es el clima de inversión. Hablar de revisión de contratos sin ir a la profundidad del problema asusta de una u otra forma a posibles inversionistas que quieran venir al sector eléctrico, porque dicen, bueno, si ahí en ese país no se respetan las reglas de juego, para los que están, imagínese usted, para yo que voy nuevo, me sucederá lo mismo. Cuando yo lo menciono no es porque ha habido una notificación directa de eso, sino fue como parte de ese conjunto de cosas que usted me pidió que enunciara, que yo creo que son saludables para que se pueda seguir manteniendo la industria eléctrica. Pero si se habla de un nuevo modelo energético, uno presume o asume que pudiera comprender una revisión en todo el espectro energético. Claro, obviamente eso es algo que puede salir en esa mesa, por eso es que hemos planteado que desde la asociación estamos prestos a sentarnos en esa mesa del diálogo, a ser invitados y sobre todo a ser partícipes activos de ese pacto eléctrico, pero tenemos que esperar que salgan los temas en la mesa y no nosotros adelantarnos, poniendo la carreta delante de los bueyes. Bueno, le agradecemos bastante su comparecencia aquí en Esferas de Poder, que sirvió de gran orientación tanto para la población frente a la realidad del sector energético, así como las perspectivas que pueden sobrevenir en el organigrama eléctrico dominicano. Esferas de Poder se siente muy complacido con su comparecencia y además está decirles que las puertas siempre estarán abiertas. Muchísimas gracias, Federico, valoramos mucho la oportunidad y con mucho gusto estaremos en una próxima ocasión. Gracias a ustedes, amigos televidentes, por habernos acompañado. Hemos contado con la comparecencia del ingeniero Milton Morrison, vicepresidente de la Asociación Dominicana de Industrias Eléctricas. Les invitamos a que nos acompañen en el próximo contenido de Esferas de Poder. Federico Méndez se despide de ustedes.